Mi nombre es Lisa, y alguna vez creí que tenía mi vida perfectamente organizada. Ocupaba un prestigioso cargo como directora de marketing. Compartía una relación amorosa con mi esposo Isen y disfrutaba de una existencia cómoda y financieramente independiente. Sentía orgullo al manejar los pagos de nuestra hipoteca, lo que alimentaba mi sentido de logro. La familia siempre fue un pilar fundamental en nuestra vida. El hermano menor de Isen, Brian, y su madre, Amy, eran una presencia constante después de la pérdida de su padre años atrás. Isen y Brian adoraban a su madre, y su devoción hacia ella era algo que yo admiraba profundamente, lo que me hacía valorar aún más la dedicación de Isen a su familia. Amy, al principio, parecía aceptarme. Durante las reuniones familiares, solía interesarse por mi trabajo, comentando con un gesto de aprobación: marketing, suena importante. Aquellas palabras, aunque simples, me hicieron sentir bienvenida. Estaba feliz de haberme integrado en un círculo familiar tan unido. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de alegría, fines de semana animados, cenas festivas y noches de juegos espontáneos. Un día de acción de gracias especialmente memorable en casa de Amy estuvo marcado por risas y conversaciones que llenaron la habitación de calidez y camaradería. Me sentía realmente parte de esta familia. Sin embargo, todo cambió una nochevieja en casa de Amy. Mientras servía vino en la cocina, escuché una conversación que me dejó helada. Amy hacía comentarios despectivos sobre el vestido de Julie, otra invitada, burlándose de que, como madre soltera, estaba tratando de impresionar sin éxito. Este incidente sembró en mí la duda sobre la dinámica familiar que tanto había admirado. Las bromas que antes consideraba inofensivas adquirieron un tono cruel. Con el tiempo, noté cómo Amy, Isen y Brian se reunían a menudo para compartir comentarios sarcásticos sobre otros miembros de la familia y amigos. Aquella actitud comenzó a incomodarme profundamente. Un domingo de Pascua, mientras Amy criticaba las decisiones financieras de un pariente, decidí enfrentarla. Le pedí que mostrara más respeto, pero ella, con un tono sarcástico, desestimó mi intervención, acusándome de ser demasiado sensible. Busqué apoyo en Isen, pero él se quedó en silencio. La decepción se apoderó de mí. Las reuniones familiares, antes llenas de alegría, se volvieron tensas. Mientras Isen permanecía al lado de su madre, yo me encontraba aislada. A pesar de las miradas de disculpa que me lanzaba, nunca intervino en mi defensa. Una noche, tras otra cena incómoda, lo confronté. ¿Por qué nunca puedes enfrentarla? Isen suspiró, visiblemente cansado. Es mi madre, Lisa. ¿Qué esperas que haga? Espero que la confrontes cuando es cruel. Espero que me apoyes, respondí con frustración. Pero nunca lo hizo. Comencé a evitar las reuniones familiares, inventando excusas para no asistir. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de emociones encontradas. Aunque Isen reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio, esperaba que este nuevo capítulo fortaleciera nuestro matrimonio. El embarazo, sin embargo, fue complicado. Sufrí náuseas constantes y mareos, y el riesgo de aborto espontáneo me obligó a guardar reposo. Finalmente, tuve que dejar mi trabajo debido a una complicación rara que afectó mi visión. Durante este periodo vulnerable, Isen se volvió cada vez más distante. Llegaba tarde a casa, y en ocasiones, no regresaba. El día de mi cesárea programada llegó antes de lo previsto debido a mis problemas de visión. Mientras estaba en la sala de operaciones, llena de miedo y expectativa, pregunté por Isen. Una enfermera me informó que había decidido esperar afuera. A pesar de todo, escuchar los primeros llantos de mi hijo fue un momento indescriptible de amor y felicidad. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Cuando Isen finalmente apareció en la sala de recuperación, su incomodidad era evidente. Lisa, esto no está bien, dijo abruptamente, criticando mi decisión de someterme a la cirugía y lamentándose por lo incómodo que era para él estar en el hospital. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Salió furioso, dejando claro que no podía manejar la situación. Ese día marcó un antes y un después. Lo que alguna vez creí una vida perfecta se había desmoronado, obligándome a replantear mi camino y el lugar de Isen en él. Me encontraba sola, tambaleándome no solo por sus palabras, sino también por la realidad de nuestra situación. Las semanas se convirtieron en una neblina de noches de insomnio y días solitarios. La presencia de Isen se volvió cada vez más escasa, dejándome navegar las aguas desafiantes de la maternidad por mi cuenta. Desde que nació nuestro hijo, Isen apenas ayudaba con su cuidado. Las noches eran las más difíciles. Nuestro bebé lloraba toda la noche, y su gruñido desgastado siempre terminaba en un irritado. ¿Puedes callarlo? Intentaba responder con voz cargada de cansancio. Está saliéndole los dientes, Isen, le duele. Pero él no tenía paciencia para eso.
Su única preocupación era, todo lo que haces es concentrarte en el niño. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? Su indiferencia me dejó atónita. La falta de comprensión y compasión era desalentadora, especialmente porque todavía estaba recuperándome de una cirugía mayor y dormía muy poco. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la insatisfacción de Isen solo creció. Una noche, mientras trataba de calmar a nuestro quisquilloso bebé de 7 meses, Isen pronunció sin rodeos: necesito volver a trabajar. Me sorprendió, pero antes de que pudiera responder, interrumpió: contratamos una niñera. No puedo seguir viviendo así, Lisa. Necesitamos el dinero. A pesar de querer discutir que nuestro hijo me necesitaba y que no estaba lista para volver al trabajo, la firmeza en sus ojos me dejó en silencio. Con el corazón pesado, comencé a buscar empleo. Encontrar un trabajo con mi visión comprometida fue un desafío. Eventualmente, conseguí un puesto en una empresa más pequeña, aunque el salario era menor que antes. Cuando informé a Isen, su respuesta fue previsiblemente despectiva. ¿Eso es todo?, se burló. Estamos pagando una niñera por esto. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Isen, no es fácil con mi vista. Insistí: por favor, entiende. Murmuró algo y se alejó, marcando el comienzo de mi nueva realidad: correr al trabajo cada mañana. La culpa me consumía mientras dejaba a mi bebé con la niñera, luchando durante el día con mi visión limitada y luego regresando a casa con un marido resentido y un hijo que necesitaba desesperadamente mi atención. El tiempo pasó en un borrón de trabajo, cuidado de niños y creciente tensión en casa. Antes de darme cuenta, habían pasado 3 años desde el nacimiento de mi hijo. A pesar de las dificultades, apreciaba profundamente esos momentos felices y encontraba alegría en sus pequeños logros. Las reuniones familiares seguían siendo estresantes, especialmente con Amy. Ella desempeñaba el rol de abuela cariñosa en público, pero su indiferencia era palpable. Ven con la abuela, decía dulcemente, extendiendo los brazos hacia mi hijo, pero él se aferraba a mí, alejando su rostro de esta mujer que apenas conocía. La expresión de Amy se tornaba amarga. ¿Qué le has estado contando sobre mí?, preguntó acusadoramente. Estás poniendo a mi nieto en mi contra. Cansada, intenté explicarme, pero ella me interrumpió bruscamente. No te atrevas a culparme de esto, dijo furiosa. Vete. Isen, ese martes por la mañana, hizo que mi mundo se tambaleara nuevamente. Al sostener una prueba de embarazo con manos temblorosas, el resultado positivo me llenó de temor. Mi primer embarazo había sido complicado, y mi salud estaba comprometida. ¿Podría soportar otro? Mientras reconstruía la línea de tiempo, me di cuenta de que ya estaba en el primer trimestre. La decisión parecía haberse tomado sin mi consentimiento total. Con manos temblorosas, llamé a Isen al trabajo para compartir la noticia. Su respuesta fue seca y llena de impaciencia. Sé, ¿qué es?, preguntó, como si nada más importara. Estoy embarazada, respondí con voz vacilante. Hubo una pausa al otro extremo de la línea y luego una respuesta despectiva. Estoy ocupado. Hablaremos más tarde. No renuncies a tu trabajo. Está bien, no podemos permitirnos eso. La línea se cortó y me quedé mirando mi teléfono, sintiéndome más aislada que nunca. Afortunadamente, este embarazo fue menos arduo que el primero. Las náuseas matinales eran soportables, y mi visión se mantuvo estable, lo que me permitió seguir trabajando. Estaba decidida a apoyar a mi creciente familia. Sin embargo, a medida que mi vientre crecía, la distancia entre Isen y yo parecía ampliarse aún más. Una noche, agotada después de manejar a nuestro niño pequeño y mi embarazo, le pedí ayuda a Isen al entrar por la puerta. Oye, ¿puedes leerle un cuento? Estoy agotada. Su mirada fue breve y distante. Claro, Lisa. Pero su voz carecía de entusiasmo. La brecha se ensanchaba, y yo sentía que me estaba hundiendo más profundamente en soledad. Isen nos miró brevemente antes de consultar su reloj. No puedo. Le prometí a mamá que, dijo mientras se apresuraba a ayudarla a quitar algunos muebles. Con eso, se fue, dejándome sola con nuestro hijo y mis lágrimas. Cuando llegué a mi 7º mes de embarazo, me preparaba para el Día de Acción de Gracias. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde, incluyendo a mis padres, quienes rápidamente notaron la tensión en la habitación llena del reconfortante zumbido de charlas y risas. Justo antes de la cena, el timbre sonó nuevamente. Era Brian, el hermano menor de Isen, y no venía solo. Todos. Esta es Christine, anunció Brian, presentando a su prometida. La habitación cambió rápidamente a un ambiente de alegres felicitaciones. Amy llegó poco después. Sus ojos se iluminaron al ver a Christine durante la cena, y la colmó de atención y preguntas sobre su trabajo como gerente en un banco nacional.
Amy habló con efusividad. Está claramente impresionada, dijo, su voz resonando en la sala. Luego, en voz aún más alta, agregó, Christine gana 220,000 pesos al mes ahora. Ese es el tipo de nuera que siempre he soñado, inteligente, hermosa y exitosa. Sus palabras me hirieron profundamente. Miré a mi madre, que se erizó a mi lado, lista para defenderme, pero la detuve con suavidad, evitando así una confrontación innecesaria. Ya sabes cómo es Amy, dije suavemente, no vale la pena escalar la situación. Amy continuó con una voz goteando con falsa dulzura. ¿Por qué no continuamos esta encantadora velada en ese nuevo restaurante del centro? Por supuesto, invito yo. Antes de saber lo que estaba sucediendo, Amy, junto con Isen, Brian y Christine, se dirigieron hacia la puerta. Isen ni siquiera miró atrás. La partida repentina drenó el espíritu festivo de la habitación, y pronto nuestros otros invitados comenzaron a irse, ofreciendo excusas vagas. Solo mis padres permanecieron, en un apoyo silencioso. En la casa silenciosa, rechacé la ayuda de mis padres, insistiendo en que necesitaban descansar. Una vez que se fueron, me hundí en el sofá, abrumada por las lágrimas mientras las horas pasaban. Mis sollozos resonaban en la casa vacía, mi mano descansando sobre mi vientre creciente, perdida en pensamientos sobre cómo mi vida había tomado un giro inesperado. Amanecía cuando escuché la puerta principal abrirse. Isen se tambaleaba, apestando a alcohol y humo de cigarrillo, sin decir palabra. Se dirigió directamente a nuestro dormitorio con manos temblorosas. Tomé mi teléfono y revisé las redes sociales. Allí vi una serie de fotos donde Amy, Isen, Brian y Christine sonrían en un club nocturno de lujo. El subtítulo me golpeó: el mejor día de acción de gracias con mi verdadera familia. A medida que mi fecha de parto se acercaba, una mezcla de emoción y ansiedad me invadía. Los médicos habían programado otra cesárea, dado el corto intervalo desde mi última, y aunque trataba de enfocarme en la llegada de nuestro nuevo bebé, las dudas sobre Isen nublaban mis pensamientos. Una fría tarde de invierno, noté a Isen desempacando bolsas llenas de ropa de verano. Confusa, le pregunté qué significaba eso. Vi una buena oferta. Pensé en actualizar mi guardarropa, respondió evasivamente. No cuadraba del todo, pero con el bebé en camino, dejé de lado mis sospechas. Estaba ahorrando diligentemente para asegurarnos de tener suficiente para las facturas de la hipoteca e incluso para una niñera para nuestro hijo de 4 años. Afortunadamente, mi lugar de trabajo había aprobado 3 meses de licencia sin goce de sueldo 5 días antes de mi parto programado. En medio del caos, descansaba cuando Isen y Amy irrumpieron por la puerta con urgencia. Siguiéndolos hasta nuestro dormitorio, encontré a Isen empacando apresuradamente la ropa nueva. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz elevándose por el pánico. Todos vamos a la boda de Brian en Hawái. Mi cesárea es en 5 días, protesté. ¿Quién va a cuidar de nuestro hijo? Te las arreglarás, siempre lo haces, respondió Isen con frialdad, cerrando la cremallera de su maleta antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Luego, él y Amy salieron por la puerta, dejándome en un silencio atónito. La realidad me golpeó como un maremoto. Revisé frenéticamente nuestra cuenta conjunta, solo para encontrarla vacía. Todo el dinero que había ahorrado se había desvanecido. Con dedos temblorosos, llamé a Isen. Su respuesta seca fue tan inesperada como hiriente. El dinero, todos nuestros ahorros, ¿dónde están?, pregunté con voz temblorosa. Tras una pausa, su frialdad fue reemplazada por una risa sarcástica que llenó mi oído. Lo necesitábamos para el regalo de bodas de Brian. No seas tan codiciosa, Lisa, dijo antes de que la línea se cortara de repente. Un dolor agudo atravesó mi abdomen, y miré hacia abajo para descubrir un charco formándose a mis pies. Mi fuente se había roto. El pánico me desgarró al darme cuenta del riesgo para mi cicatriz previa a la cesárea. Agarrando mi teléfono con una mano y sosteniendo mi vientre con la otra, marqué servicios de emergencia. El hospital era un torbellino de actividad, médicos gritando, máquinas pitando. Me desperté horas después con el suave pitido de monitores y el rostro manchado de lágrimas de mi madre flotando sobre mí. Lisa, susurró mientras apretaba suavemente mi mano. ¿Estás bien? El bebé está bien. Con lentitud, la gravedad de lo sucedido se asentó en mi mente. Casi había perdido mi vida, y casi perdía a mi bebé. 5 días después de mi cesárea de emergencia, me sentía sorprendentemente fuerte tanto física como emocionalmente. Los médicos estaban impresionados por mi recuperación y rápidamente me dieron luz verde para regresar a casa. Durante todo este tiempo, Isen no se molestó en llamar ni una sola vez para preguntar cómo estaba o cómo estaba nuestro hijo recién nacido. Fue en ese momento que comprendí que nuestro matrimonio estaba irrevocablemente roto.
Me comuniqué con mis padres y les pedí si podía quedarme con ellos temporalmente. Me recibieron con los brazos abiertos a mí y a mis hijos, ofreciéndome no solo un techo bajo el que vivir, sino también el apoyo emocional que desesperadamente necesitaba. Aproveché la oportunidad para descansar y comenzar a reunir los documentos necesarios para iniciar el proceso de divorcio. Una semana después de salir del hospital, Isen finalmente llamó. Ignoré sus primeras 5 llamadas y respondí solo en su tercer intento. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no estás en casa? Su voz se mezclaba entre enojo y confusión. Con calma, respondí. Estoy en la casa de mis padres con nuestros hijos. Pedí el divorcio. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y burla. ¿Divorcio? Se rió amargamente. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho, le respondí con firmeza, fue abandonarme justo antes de dar a luz y robar nuestros ahorros. Oh, supéralo, desestimó con arrogancia. Te devolveré el dinero, no hay problema. De hecho, ni siquiera quiero volver a verte. ¿Sabes por qué? Porque voy a hacerme rico. Continuó hablando de una oferta de trabajo de la nueva esposa de Brian, Christine, quien prometía llevarlo a la riqueza más allá de lo creíble con una nueva empresa financiera. Nunca creíste en mí, Lisa, escupió. Siempre trataste de detenerme. Bueno, adivina qué, ahora soy libre. Y tú eres solo una perdedora que no puede ver el potencial cuando está justo frente a ella. El procedimiento de divorcio fue sorprendentemente rápido. Isen no impugnó mucho. Devolvió el dinero que había tomado y aceptó pagar la pensión alimenticia, respaldado por años de extractos bancarios que demostraban mis contribuciones a la hipoteca. Me quedé con la casa sin dudarlo. El día que me mudé, Isen estaba allí empacando sus últimas pertenencias. Se burló cuando entré con nuestro bebé y nuestro hijo pequeño a mi lado. Disfruta este basurero mientras puedas, dijo, cargando una caja. Pronto estaré en una mansión nadando en efectivo. Verás lo que te perdiste. Una profunda sensación de alivio me invadió al entrar en la casa que ahora sentía más grande, más luminosa y libre de su presencia opresiva. 1 año y medio después, la vida había tomado un nuevo ritmo para mí y mis hijos. Había regresado al trabajo y encontrado un equilibrio entre mi carrera y la maternidad. No siempre fue fácil, pero estábamos contentos, saludables y prósperos. Entonces, un martes normal, mi teléfono vibró con una alerta de noticias que me dejó boquiabierta. Banquero local expuesto mientras fraude deja a familia en ruinas. El artículo detalla un escándalo impactante, implicando a Christine, quien había orquestado una estafa elaborada. Había persuadido a Isen, Brian y Amy para invertir en una compañía financiera inexistente, solicitando préstamos masivos que los dejaron enfrentando la ruina financiera. Inclusive habían hipotecado la casa de Amy para invertir cada centavo en esta empresa ficticia. Christine, finalmente, no era una banquera. La oficina que les mostró era simplemente un alquiler a corto plazo, una pieza de su gran engaño. Desapareció con millones y dejó atrás documentos falsificados y sueños destrozados. Además, descubrí que habían sacado un préstamo adicional para financiar la extravagante boda de Brian y Christine en Hawái, el mismo evento al que Isen nos había abandonado para asistir. Al leer los impactantes detalles, una mezcla de emociones me invadió, sorpresa, incredulidad y, debo admitirlo, un dejo de reivindicación. Las consecuencias fueron devastadoras, perdieron todo. La casa de Amy, sus autos e incluso sus pertenencias personales fueron confiscados por los acreedores. Amy se vio obligada a trabajar como cajera, apenas ganando lo suficiente para un pequeño apartamento y comestibles. Isen y Brian se encontraron en una desesperación total. Sus sueños de riqueza y éxito completamente destruidos. Sentí un profundo alivio por haberme divorciado de Isen cuando lo hice, salvando a mis hijos y a mí misma de la ruina financiera que envolvía a la familia de mi exmarido. Cuando pensé que había dejado atrás estos tumultuosos eventos, sonó mi teléfono. Era el número de Amy. En contra de mi mejor juicio, respondí. Lisa, soy Amy, dijo con un tono más tímido y arrepentido, en comparación con su usual actitud autoritaria. Necesitamos tu ayuda. La imploración resonó en mi mente, recordándome las humillaciones del pasado, el día de Acción de Gracias, sola y a punto de dar a luz, siendo despreciada y humillada. Respiré profundamente, los recuerdos regresaron a mí, y mientras Amy intentaba hablar, interrumpí con firmeza. Lamento lo que estás pasando, Amy, pero no soy responsable de las decisiones que toman Isen y Brian. Mi prioridad son mis hijos, y no puedo exponerlos a la incapacidad que ellos trajeron sobre ustedes mismos. Por favor, no nos contacten nuevamente. Terminé la llamada e inmediatamente bloqueé su número. Mientras me sentaba al teléfono, un peso pareció levantarse de mis hombros. Finalmente, había terminado de verdad.